Gabriel no buscaba una mansión, sino un refugio contra la tormenta que devoraba la carretera. El mapa que heredó de su abuelo, un ingeniero obsesionado con la mecánica del alma, lo guió a través de la niebla hasta una estructura que no figuraba en los registros civiles. El edificio, conocido en los susurros de los pueblos cercanos como La Herrumbre, se alzaba entre los árboles secos con una fachada que parecía hecha de láminas de hierro superpuestas, oxidándose bajo la lluvia ácida de la noche. Al acercarse a la entrada, la pesada puerta de bronce no estaba cerrada, permanecía entornada, emitiendo un calor anómalo que contrastaba con el frío cortante del exterior. Gabriel, empujado por una curiosidad que pesaba más que su miedo, empujó el metal. El sonido que produjo no fue de bisagras viejas, sino de un engranaje perfectamente aceitado que lo invitaba a pasar. En el momento en que sus botas tocaron el suelo de ceniza del vestíbulo, la puerta se cerró a sus espaldas con un estruendo de vacío, sellando la salida con una fuerza que ninguna mano humana podría haber ejercido. Fue entonces cuando los pasillos empezaron a susurrar su nombre a través de las rejillas de ventilación. No había vuelta atrás. Gabriel caminó por el único pasillo iluminado, siguiendo el rastro de un zumbido eléctrico que lo atraía como un imán hacia el comedor. El aire en aquel lugar no se respiraba, se masticaba, cargado de un polvo metálico que sabía a sangre vieja y electricidad estática. En el comedor, el tiempo parecía haberse espesado como el aceite de motor. Un hombre de traje oscuro y piel de ceniza estaba sentado a la mesa, afilando un cuchillo oxidado contra la madera rústica. El chirrido del metal no era un simple ruido, era un lamento que vibraba directamente en los dientes de Gabriel, recorriendo su espina dorsal. Del techo no colgaban vigas de madera, sino una red de tuberías de bronce que palpitaban con una luz naranja incandescente. Parecían venas expuestas de una maquinaria colosal y antigua, extendiéndose por las esquinas como raíces de un árbol mineral que buscaba desesperadamente algo que consumir para no apagarse. En el centro de la pared principal, un corazón mecánico de latón y válvulas dictaba el pulso de la habitación con un golpeteo sordo. Justo debajo, un manómetro de cristal sucio vigilaba la presión de la estancia. Con cada latido del pecho de Gabriel, la aguja saltaba violentamente hacia la zona carmesí, marcando su miedo. Las paredes comenzaron a parir formas grotescas bajo la luz de la lámpara. Rostros de yeso y hollín emergían del papel tapizado descascarado, con las bocas abiertas en gritos petrificados que nunca llegarían al aire. No eran adornos, eran los restos de quienes estuvieron ahí antes, cuyas identidades habían sido absorbidas por el muro. De los marcos de los cuadros rotos no salía arte, sino extremidades alargadas y cenicientas. Manos de dedos imposibles se entrelazaban con las tuberías del techo, creando una red de carne y metal que sostenía el peso de la casa. Gabriel sintió que esas manos no buscaban herirlo, sino darle la bienvenida a su nueva prisión. Gabriel intentó retroceder hacia la salida, pero sintió que el suelo se volvía blando y pegajoso. Sus pies se hundían en una mezcla de acerrín y grasa industrial. De las sombras proyectadas en los muros, figuras bidimensionales se despegaban de la superficie, rodeándolo con movimientos espasmódicos, como marionetas sin hilos. «Tu casa ya no tiene hambre», susurró una voz que parecía filtrarse por las juntas de las tuberías y el siseo del vapor. El hombre de la mesa levantó la vista por primera vez, revelando ojos que eran simplemente dos brasas encendidas en la oscuridad de sus cuencas. Señaló el manómetro con un gesto lento y pesado. «Ahora, la casa eres tú», sentenció la voz, mientras una de las tuberías incandescentes descendía del techo, como una serpiente de fuego. El metal se enroscó en el brazo de Gabriel. No sintió un dolor físico inmediato, sino una descarga que mapeó sus nervios, sustituyendo su propia voluntad por el flujo de la caldera. El cobre buscaba su sistema circulatorio, queriendo reemplazar su sangre por el fluido ambarino que mantenía viva la iluminación de la estancia. Vio cómo sus propias venas empezaban a brillar bajo la piel, adoptando el mismo tono naranja de las ramas metálicas que cubrían el techo y las paredes.
El espejo de la pared lateral se fragmentó en 1000 pedazos que quedaron suspendidos en el aire. El reflejo de Gabriel ya no era humano, mostraba una figura cuya piel se tornaba ocre y su estructura ósea empezaba a fundirse con los cables de plata que recorrían el interior de los muros agrietados de la mansión. Los brazos que salían de las paredes lo sujetaron por los hombros con una fuerza hidráulica. No buscaban matarlo, sino integrarlo definitivamente. Gabriel sintió que su columna vertebral se volvía rígida, transformándose en una viga de soporte necesaria para que la arquitectura de la pesadilla no colapsara sobre sí misma. El hombre del cuchillo se puso de pie con un movimiento fluido de engranajes bien lubricados. Su cuerpo empezó a desvanecerse en una nube de hollín y vapor, como si su contrato de siglos finalmente hubiera expirado. Antes de disolverse por completo, dejó el cuchillo oxidado sobre la mesa, justo frente a la silla vacía. Gabriel se encontró sentado, sin recordar haber caminado hacia la mesa. Sus manos, ahora rígidas y con la textura de hierro fundido, se cerraron alrededor del mango de madera del arma. La transformación era irreversible. Su mente ya no terminaba en su cráneo, sino que se extendía por cada rincón de la estructura. Podía sentir la presión del vapor en las habitaciones superiores y el frío del sótano en la planta de sus pies integrados al suelo. La casa y él eran ahora una sola unidad de ingeniería y tormento, un sistema que requería una conciencia humana para calibrar la presión de los secretos que guardaban sus cimientos. La luz de la lámpara se atenuó, dejando solo el brillo naranja de las venas de cobre. Meses después, el olor a hierro había desaparecido, reemplazado por el aroma a cera de muebles y lavanda. Un cartel de «vendido» colgaba en el jardín delantero. Una joven pareja entró en el comedor, maravillada por la arquitectura antigua. «Es perfecta», dijo ella, acariciando la pared. Aunque el papel tapiz tiene un relieve extraño, casi parece una cara. En el centro de la pared, oculto tras un cuadro, el corazón dio un latido potente. La casa había digerido su última comida y ya estaba lista para el siguiente plato.